Una riqueza inagotable significa la Eucaristía, cuerpo y sangre del Señor. Quiero proponerles que nos acerquemos en oración desde la palabra del Señor a agradecer este misterio de amor como es la Eucaristía a partir de una línea que creo que nos es propuesta hoy por la palabra. Nueva alianza. Es una palabra que se repite en los textos bíblicos, especialmente hoy. Una nueva alianza que se celebra en una nueva cena. Eso es Eucaristía. Bellísima la presentación que hace siempre el Antiguo Testamento. El Dios de la Biblia es el Dios de la alianza. El Dios que decide por iniciativa propia establecer un vínculo cercano con su pueblo y a través de su pueblo con toda la humanidad. Se trata de un pacto, no es un pacto estratégico, no es un pacto de unión de fuerzas, se hacía también en la época, pactos militares, unir fuerzas especialmente los pueblos más pequeños para tratar de contrarrestar la presencia del pueblo más grande, del ejército más grande. Aquí se trata de otro tipo de pacto, alianza. Se crea un vínculo de mutua pertenencia, con un compromiso de mutua fidelidad en el amor. La fórmula bíblica es hermosa. Yo seré tu pueblo, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Seré tuyo, tú serás mío. Es una mutua pertenencia para nada posesiva, es una mutua pertenencia de compromiso, de fidelidad en el amor. Se hace presente el Señor estableciendo ese vínculo que se llama alianza, porque Él quiere hacerse cercano a la humanidad para liberarla y para hacerla vivir. De ahí entonces que esa gran alianza de la cual se habló en la primera lectura de hoy tiene lugar en el monte Sinaí, pero tiene lugar entonces en la ruta de la esclavitud a la libertad, porque el vínculo de amor fiel y de mutua pertenencia que el Señor quiere establecer con el pueblo es precisamente para hacer de él un pueblo libre y un pueblo que tenga vida. Y allá en el Sinaí, como lo expresa la lectura de hoy, la primera lectura, un don, la palabra del Señor expresada en unas normas de vida, en unos mandamientos, quedaron escritos luego en tablas de piedra. Y esas palabras de la alianza, así se llaman precisamente lo que nosotros conocemos tradicionalmente como los 10 mandamientos, son palabras de alianza. Son aquellas palabras que por lo tanto al cumplirlas aseguren que sigamos perteneciéndole al Señor y que no seamos esclavos de absolutamente nada ni nadie. Son palabras de amor que aseguran que la vocación a la libertad se realice. Y junto al don de la palabra del Señor, a la cual asiente el pueblo con una claridad total, cumpliremos la palabra, viviremos de su palabra, también un rito que se hizo en la época, que era común también en otros pueblos, pero que también el pueblo de Israel lo asume. El rito de un animal sacrificado cuya sangre es derramada. Se construye un pequeño altar, signo de la presencia de Dios. Y el pueblo que escucha la palabra es asperjado con la sangre de este animal después de que el altar es también rociado con la sangre. Esa sangre establece el pacto que hemos hecho. Sin embargo, la literatura posterior y el Antiguo Testamento nos da cuenta de una realidad dura, una constatación dura. El pueblo de Israel rompió permanentemente la alianza hecha con el Señor. Y la rompió de múltiples formas. Primera forma, no cumpliendo esas palabras de la alianza, los mandamientos.
Segunda forma, la más fuerte, permitiendo que su corazón se volviera idólatra, al adorar dioses extranjeros y al poner la seguridad no en el Señor. Tan fuerte es esa tentación idolátrica que efectivamente cuando Moisés baja del monte encuentra un pueblo que acaba de construir un becerro de oro. Miren eso, pareciera que los seres humanos necesitáramos unas figuras de dioses cercanas. Y si además esas figuras idolátricas están revestidos de valor enorme como el oro, pareciera que eso nos diera seguridad. El oro en sus múltiples formas, las riquezas humanas en sus múltiples formas, una de las formas de idolatría que los seres humanos inventamos, con los cuales precisamente rompemos un pacto de alianza de amor con el Señor. Y la otra forma permanente, denunciada con una vehemencia impresionante por los profetas, cuando efectivamente el pueblo honraba a Dios con sus labios, ofrecía sacrificios, etcétera, pero sin embargo su corazón era un corazón inmisericordia, que no tenía justicia con el hermano y especialmente con el hermano más vulnerable. Un pueblo carente de misericordia con los demás, así hiciera oraciones al Señor. Distintas formas como el pacto de amor se estaba rompiendo permanentemente. Y ante ello, el Dios de la alianza que no se resigna, el Dios de la alianza que no puede ser infiel a su propio compromiso. Los seres humanos somos infieles a nuestros propios compromisos o podemos serlos. Podemos decir un día determinado sí y después cambiamos de parecer y sencillamente traicionamos el amor prometido al Señor, a las demás personas. Pero el Dios fiel que no puede desmentirse a sí mismo, que no puede contradecirse a sí mismo, va suscitando una gran esperanza de una nueva alianza. Ya una nueva alianza que no va a estar escrita su palabra en unas piedras, las piedras se pueden romper. No una nueva alianza que se caracterice por el cumplimiento de ciertos ritos religiosos externos, cuando el corazón es un corazón idólatra, porque pone su confianza no en el Señor, sino en un mundo de seguridades, un mundo de ritos que uno puede decir, e incluso un clamor, Señor, Señor, y sin embargo un corazón endurecido, inmisericordia con el hermano, incapaz de tener sensibilidad frente al hermano, incapaz de construir justicia en las relaciones fraternas. Una nueva alianza, y será bellísimo el regalo que nos hará el profeta Jeremías, que será precisamente el que cristaliza de manera más fuerte esa promesa. La promesa de una nueva alianza, un nuevo pacto de amor, cuyos mandamientos ya no estarán escritos en unas piedras, sino que estarán escritos en el corazón que será a partir de ese momento animado por una nueva fuerza, el Espíritu de Dios, palpitando este nuevo corazón con una nueva palabra escrita en él mismo, pero con una nueva fuerza de vida, el Espíritu de Dios en nosotros. Y esa promesa de una nueva alianza, seres humanos libres con libertad interior, no simplemente porque hay unas leyes escritas las cuales uno puede burlar tranquilamente. El dicho popular que siempre decimos nosotros, echa la ley, echa la trampa, es el dicho popular, echa la ley, echa la trampa para ver cómo se va de la ley. Aquí estamos hablando de personas renovadas desde la sede más íntima, donde los seres humanos amamos, decidimos, vivimos, el corazón. Y ahí una nueva palabra del Señor, que es posible vivirla porque un nuevo aliento de vida se nos da, el aliento de vida del Espíritu de Dios. Nueva alianza prometida, nueva alianza realizada en Cristo nuestro Señor. Esa alianza del Antiguo Testamento, como la que se pactó en el Sinaí, con una ley escrita en piedras y simultáneamente con una sangre de animales rociada para crear una pureza exterior, todo eso es superado.
Y se establece ahora un nuevo vínculo de amor entre Dios y la humanidad que lo hace posible Cristo nuestro Señor. El vínculo de la reconciliación. No se trata simplemente de una pureza externa. Se trata de personas con corazón renovado, capaces de mirarnos como hermanos, capaces de mirar al enemigo como hermano, capaces de superar precisamente eso, todos los regímenes de enemistad y rivalidad. Es el nuevo vínculo de reconciliación donde todo el pecado es perdonado. Ya es una nueva palabra, no la palabra escrita en tablas de piedra. Es el mandamiento del Señor, es el evangelio del reino. Ese evangelio que comienza diciendo: el reino está cerca, conviértete. Una nueva vida dirigida al Señor. Ese nuevo evangelio que nos regala semejante hermosura de promesa: bienaventurados los pobres, los que trabajan por la paz, los mansos, los pacíficos. Esa nueva palabra de Dios, ese nuevo mandamiento que Jesús vivirá en su existencia. Toda su vida fue esto, y que lo llevará al punto culminante precisamente en la cruz. Nuevo mandamiento dejado como testamento, no como una opción entre tantos, una única posibilidad: ámense unos a otros como yo los amé. Novedad total. Un nuevo mediador, ya no es Moisés, es Jesús mismo el Señor, que es convertido en el nuevo sacerdote. No pertenecía a la tribu de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Un nuevo sacerdote que vive su mediación para que nosotros recibamos los dones del Señor y para que Él mismo presente nuestras súplicas al Señor. Jesús el Señor. Y ese vínculo total nuevo se establece precisamente en su propia vida, particularmente en su Pascua. Una nueva ofrenda en esa nueva alianza. Ya no se trata de un cordero, ya no se trata de un becerro que es degollado y su sangre es esparcida como sucedió en el Sinaí. Una nueva ofrenda no es un animal sacrificado cuya sangre será rociada. Es el don que Jesús hace de sí mismo. Es el don que hizo durante toda su vida, que no fue otra cosa sino servicio permanente. Particularmente servicio a las personas más necesitadas, marginadas y vulnerables. Don de la propia vida que tiene su punto de coronación verdaderamente en la cruz del Señor. Y allí en la cruz del Señor un cuerpo herido, ahí en la cruz del Señor un cuerpo traspasado, en la cruz del Señor una sangre que se derrama. Nueva alianza que se establece con la ofrenda que Dios hace de sí mismo. Imaginémonos eso por un instante, por favor, mi querida comunidad. Nosotros en la oración y todos los pueblos que tienen algún tipo de religión intentan ofrecerle algo a la divinidad para ver si de alguna manera obtienen ciertas bendiciones. Y aquí tenemos algo distinto. Es el Señor el que se ofrece a sí mismo. Es el que se entrega a sí mismo. Él mismo se hace ofrenda viva, Jesús el Señor, don de sí mismo por amor, y por amor que no tiene límites. Y los frutos de este don de amor, de esta alianza nueva que reconcilia a la humanidad, ya no es simplemente una cierta pureza externa por la sangre de animales que se esparce sobre el pueblo que se reúne a orar. El fruto es distinto, es el fruto de la redención. Una humanidad finalmente liberada. Si en ese instante del Antiguo Testamento en el Sinaí celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto, aquí celebramos nosotros la liberación de todo aquello que esclaviza el corazón humano, especialmente el pecado. Reconciliación porque un orden de misericordia nueva está presente en el mundo y en la historia humana. El don de la vida nueva de la Pascua. Personas nacidas de la Pascua de Jesús para vivir con vida nueva. Como dice la segunda lectura de hoy, bellísima: fuimos purificados nosotros en la conciencia de las obras muertas y nos volvemos nosotros personas nuevas. El don de una nueva manera de realizar el culto al Señor.
Todo eso, el gran fruto de la Pascua del Señor, el gran fruto de este sacrificio de la nueva alianza que Jesús realiza. La realiza en su vida, pero de manera particular en su cruz. Y allí, ese don de un nuevo vínculo de reconciliación. Este Señor en quien creemos, miren, empecinado en cumplir su promesa de fidelidad, empecinado sencillamente en que su promesa de vida y de libertad, los seres humanos no la hagamos fracasar, empecinado en llevar su amor hasta el extremo, lo lleva en Jesús el Señor, en esta nueva alianza, con su sangre en la cruz, con su cuerpo herido en la cruz, con el don de su propia vida. Y esa nueva alianza es celebrada en una cena que se llama Eucaristía. Eso es lo que significa nuestra Eucaristía, la misa en la cual nosotros participamos. La Eucaristía que no es simplemente mi misa, con mis intenciones de oración, por mi persona solamente, es el gran encuentro del pueblo de Dios que ha nacido de una nueva alianza, de un nuevo pacto de amor del Señor, y es el nuevo pueblo que se reúne para celebrar festivamente aquello que Jesús realizó con su Pascua. Jesucristo celebra una cena. Esa cena que celebró Él anticipó aquello que realizaría en la cruz, la nueva alianza en su sangre. En la cena, Jesús sella un nuevo vínculo de amor que tiene ese carácter bellísimo del vínculo fiel de los esposos. El que está en la cena preparando el alimento y que se entrega es el esposo y quiere hacer de nosotros su comunidad, su esposa amada, la iglesia, para vivir en un pacto de amor fiel al estilo suyo, amando al estilo suyo, amando no simplemente en el capricho del corazón humano, sino amando con su amor que va hasta el final. Esto es mi cuerpo, toma un pan. El pan es el alimento básico de la humanidad. Pan significa todo. Pan significa trabajo, pan significa vida, pero pan significa particularmente donación. Todo es recibido de parte del Señor. Ese alimento básico para la existencia humana, el pan, signo de que todo viene del amor del Señor. Bendecido por el Señor porque nos invita a reconocer que todo lo necesario para la vida viene del Señor. Todo es don suyo, nada mentalidad de propietarios posesivos, sino una mentalidad de gente capaz de reconocer el don de Dios y capaz de vivir de esa manera. Nosotros en este paso por el mundo no somos dueños. En la mesa somos invitados como comensales. Es la conciencia precisamente de que en la Eucaristía todo lo que nosotros recibimos es don del Señor y Él es el que nos invita a la mesa, Él es el que la prepara para nosotros. Jesús rompe ese pan, signo de su propio cuerpo que será roto en la cruz. Eucaristía significa como Jesús que rompe y entrega, significa que la vida humana tiene que ser asumida así, no como tendencia posesiva que tenemos todos de cosas y personas, sino como vida capaz de compartirse y bienes, si uno los tiene, capaz de compartirlos con otros. Ese es gesto eucarístico por excelencia. Celebrar la Eucaristía significa vivir en una tónica de compartir, en una tónica de donación. Jesús entrega el pan, es su propia vida. Ese pan inmediatamente lo presenta como su cuerpo. Y su cuerpo es toda su persona, es toda su vida la que es donada, es toda su vida la que es capaz de transformar a la persona que se alimenta de ese cuerpo. Es capaz de transformarla porque crea en nosotros personas nuevas capaces de donación, capaces de servicio, capaces de compartir, capaces de hacer de nuestra vida ofrenda. Toma, la persona que es capaz de comerlo asimila toda su existencia a la de Jesús para ser capaces de vivir con ese amor fiel de alianza y ser capaces de vivir en el gesto que Él mismo hace, que es donación absoluta de todo lo que Él es. Un cáliz
que significa vino, vino festivo, la obra de Dios, la consumación de la obra total que el Señor realiza es presentada muchas veces con la imagen de la fiesta. Los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento ello. Llegará el día en que el Señor preparará un banquete con vinos exquisitos, y allí la imagen de una humanidad entera capaz de sentarse en la misma mesa compartiendo el mismo banquete. Vino que significa fiesta, vino que significa alegría, pero en este caso también vino que Jesús lo presenta como el símbolo de su sangre entregada. Y de nuevo, para la mentalidad de la época, hablar del cuerpo de una persona era hablar de toda la persona. Hablar de la sangre de una persona era hablar de la vida misma, lo que lo hace vivir, lo que hace vivir a la persona. Tan importante es eso que nosotros precisamente lo establecemos así. Los consanguíneos, los que tenemos la misma sangre, los que somos de la misma familia, pero aquí se crea un nuevo vínculo porque compartimos la misma sangre. No, la de Cristo el Señor, no tenemos todos la misma sangre que va corriendo por nuestras venas, y quienes tenemos la misma sangre formamos parte de la misma familia, pero aquí se crea un nuevo, compartimos la misma sangre de Cristo que crea fraternidad, que crea hermandad. Quien bebe esa sangre crea comunión de vida con Él, pero crea también comunión de nueva familia con los demás. Esa alianza del Señor se celebra en una cena, y esa cena se llama Eucaristía, donde hay pan y donde hay vino, donde hay alguien que la prepara y ustedes y yo comensales, sentados en la mesa eucarística para vivir lo que Jesús realiza, nueva alianza. Y nueva alianza que a nosotros nos corresponde vivirla. La primera manera como vivimos la nueva alianza indudablemente es llevar una vida eucarística. Mi querida comunidad, yo quiero insistir nuevamente, varias veces lo he hecho. Es absolutamente impensable la vida cristiana sin la Eucaristía. Si ustedes y yo lo decimos, ojalá con toda alegría, somos cristianos y formamos parte de la familia católica, y lo decimos con alegría, no podemos de ninguna manera prescindir de la Eucaristía. Es sencillamente prescindir de aquello que nos hizo nacer, es prescindir de la fuente que nos mantiene vivos en la fe, es prescindir de aquel encuentro con el Señor que nos permite vivir de su misma vida. La Eucaristía no es una devoción y no puede ser sustituida por ninguna devoción personal, por bella que sea. Vida eucarística, vida nutrida de la Eucaristía. ¿Cómo es de importante esta celebración? No solamente la de hoy, el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo es de importante cada Eucaristía dominical? No permitamos que falte nuestra Eucaristía dominical. Es el encuentro de la familia que, al reunirse como familia, comensales en la mesa preparada por el Señor, tenemos la posibilidad de unirnos a Él. Al comerlo a Él nos volvemos como Él, participamos de su propia vida. Las personas que tienen la posibilidad bellísima también de participar en la Eucaristía entre semana, si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo temprano en nuestras parroquias antes de ir al trabajo, en la tarde después de ir al trabajo, pero es que es nutrirnos permanentemente de esto. ¿Cuál es la persona que en la casa come una sola vez por semana? Ese es el drama también que tenemos del hambre en el mundo. Pero ninguna persona normalmente come una sola vez en la semana, sino comemos todos los días. Comemos todos los días y comemos 3 veces al día, los que podemos. Muchas personas no lo pueden hacer. La Eucaristía es imprescindible. Nada la puede sustituir porque es donde nosotros comemos a aquel que se entregó por nosotros. Bebemos precisamente también su propia sangre que nos permite tener comunión de vida con Él. Vida eucarística. Otra implicación de esta participación en la Eucaristía, pues vivir nosotros en una experiencia de alianza.
Miren ustedes, querida comunidad, los tiempos que vivimos son muy difíciles. Nuestro país vive tiempos muy complicados de confrontaciones de todo tipo que nunca terminan. En todos estos días que han pasado, los medios de comunicación nos han dado cuenta de una cantidad de actos de violencia intrafamiliar, feminicidios que han sucedido en estas últimas semanas en muchos sitios del país, violencia dentro de las casas que no se conoce porque no se denuncia. Vivimos unos tiempos crispados de confrontación permanente, confrontación en los hogares, confrontación en los vecindarios. Nuestro país vive un clima de confrontación permanente, sangre todos los días derramada, vidas todos los días perdidas. Así pues que nosotros que participamos de la nueva alianza que Cristo realiza en su cruz, que la celebramos en la Eucaristía, estamos llamados a ser servidores de reconciliación, a ser servidores de unidad, a ser servidores de paz. De lo contrario sería nuestro rito eucarístico vivido bellamente aquí en nuestra catedral, en los templos parroquiales, un hermoso encuentro comunitario, pero sin ninguna implicación hacia la vida externa, saliendo nosotros de este hermoso templo. Vida eucarística, vida desde la dinámica de la alianza en este país que vive en confrontación permanente. Ustedes y yo, al nutrirnos y al celebrar la Eucaristía, encarnamos el nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento de amar como el Señor ama. Es lo que Él lleva a la cruz, es lo que Él celebra en la Eucaristía y es el único amor capaz de traer redención al mundo. Es el único amor capaz de transformar el corazón endurecido del ser humano. Es el único amor capaz de crear unas condiciones de vida fraternas. Compromiso con tanta hambre que en el mundo existe. Quienes comemos este pan somos sensibles a esa hambre. En uno de los relatos de multiplicación de los panes, cuando los discípulos constatan la cantidad de gente que sigue a Jesús y que tiene hambre, Jesús les dice: denles ustedes de comer. Sabiendo que Él es la fuente misma de la vida y sabiendo que el pan eucarístico es insustituible, nada lo puede reemplazar. Pero Jesús puso en su comunidad también de discípulos, de discípulas, la exigencia de trabajar también para que el hambre no persista y el hambre no se multiplique. Y por supuesto que el gran fruto también de una vida nutrida de la Eucaristía es esto, una nueva comunidad. Una comunidad que se reúne festivamente a celebrar, pero una nueva comunidad, ustedes y yo, no consanguíneos, pero sí con la misma sangre, porque nos nutrimos del mismo pan y de la misma sangre. Una nueva familia, los que somos discípulos de Jesús. Saliendo de la Eucaristía, hoy tendremos nuestra procesión solemne con la Eucaristía aquí alrededor del parque. Pero luego de la procesión volveremos todos a nuestros sitios normales de vida. Trabajaremos durante esta semana, saldremos hoy nutridos de Eucaristía y esta semana, mañana un día festivo, pasado mañana tiempo común y corriente de trabajo, mucha gente trabaja también mañana. Volvemos a nuestra vida cotidiana, pero volvemos como una comunidad que allí tiene que ser fermento de renovación. Allá donde está tiene que ser fermento y sal y luz del mundo. ¿Y de dónde brota la potencia de nuestro testimonio? De la Eucaristía. ¿De dónde brota precisamente que seamos sal, que no pierda el sabor, que se corrompa? ¿De dónde brota? De la unión con Jesús el Señor, particularmente que tiene lugar en la Eucaristía. ¿De dónde brota que podamos ser una comunidad luz para el mundo? Pues brota del encuentro con el que es la luz, de la comunión de vida con el que es la luz, Cristo, a quien encontramos particularmente en la Eucaristía. Miren ustedes, mi querida comunidad, una de las tantas rutas para que nos acerquemos a este misterio hermoso de amor que se llama la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Celebrado hoy con una solemnidad especialísima, cuando la Iglesia ha reservado que un día especial en el año litúrgico se celebre el misterio del cuerpo y de la sangre de Jesús. Alianza de amor, banquete de vida nueva, nueva comunidad, nuevo mandamiento de amor, nuevo don sacrificial, Cristo que entrega su vida, nueva cena donde nace un nuevo pueblo.
Vamos a tomar un momento en silencio, les invito siempre para orar personalmente. Permitamos que la palabra de Dios de hoy haga eco en el corazón. Esta meditación que les propongo siempre así de manera fraterna, amistosa, que acompañe también esta hermosísima celebración del cuerpo y de la sangre del Señor. Nos permite el Señor comprender y amar la Eucaristía, vivir de ella, nutrirnos de ella existir, desde ella servir, desde ella ser ojalá también fermento de renovación en la sociedad de hoy. Tomémonos un momento en silencio para orar.